la acogida, el cariño hacia los jesuitas, hacia el padre José Luis, al padre Miquel, el padre Paco y todos los jesuitas que han ido pasando por aquí a lo largo de estas décadas. Estamos contentos de poder acompañarlos a ustedes y poder transmitir pues la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos en Pascua y hay una frase que se repite en el Evangelio: paz a ustedes. Y son las primeras palabras de Jesús resucitado a los discípulos. Y también son unas palabras para cada uno de nosotros. Tenemos que ser instrumentos de la paz de Dios para los demás. Que con nuestra presencia la gente se sienta bien y con nuestras palabras las personas sientan que Dios está ahí en nuestra vida. Quisiera comentar este evangelio que nos habla de vida, que nos habla de la misión que tenemos como cristianos y como cristianas. Y el evangelio parte de una frase y dice: al anochecer de aquel día estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo. Al anochecer. ¿Qué significa anochecer? Significa que la oscuridad y el miedo envolvían a aquellos que habían creído y habían seguido a Jesús. El miedo. Y estaban desilusionados. Les quedaba la tristeza y el miedo a las autoridades judías. Y ese miedo fue el que hizo que cerraran todas las puertas. Porque el miedo nos cierra la vida. El miedo nos cierra a la presencia de Jesús resucitado en nuestra vida. Y el miedo es el mayor enemigo de la vida. Y el miedo logra que los seres humanos formen sistemas defensivos que nos impiden relacionarnos bien con las demás personas, con nosotros mismos y con Dios. Y vivimos en una sociedad y en un mundo donde predomina el miedo. Y el miedo no es de Dios. Y debemos luchar contra él. Pero hay algo extraordinario, porque el Evangelio dice que en esto entró Jesús y se puso en medio de ellos. Entró Jesús y la noche se convirtió en día. Entró Jesús y les liberó del miedo y de la angustia. Fíjense ustedes cómo la presencia de Jesús transforma todo y cambia la vida de estos hombres y la vida nuestra. Ante su presencia, las personas que tenían miedo recuperan la esperanza. Y el Evangelio dice, se puso en medio de ellos, es decir, en el centro de la comunidad. Toda comunidad cristiana se hace en referencia a Jesús. Tenemos que tener a Jesús en nuestra vida, en nuestra familia, en la parroquia
y en todos los grupos que conforman esta parroquia. Y estando Jesús en nuestra vida, las cosas son diferentes. ¿Qué les dice Jesús? Paz a ustedes. Es como si les dijera, dejen sus miedos, dejen de dar vueltas a sus debilidades, dejen de quedarse en el pasado y dejen sus tristezas. Solo la certeza de su presencia viva puede llevarnos a la paz. A partir de ahora, permanezcan en la paz, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Aunque sea difícil, permanezcan en la paz, porque Dios ha vencido el mundo. Y esa es la certeza cristiana. Y eso es lo que estamos celebrando estos días con la Pascua. Y luego dice el Evangelio, les enseñó las manos y el costado. Y las manos de Jesús representan su actividad liberadora. Manos que dan, manos que levantan al que cae y que ayuda a aquellos que están en situaciones difíciles. Y el costado de Jesús es el símbolo del amor sin límites y sin medida. Hay un cantante que dice, solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor hace que las cosas sean diferentes. Solo el amor nos hace cristianos y cristianas. Y el Evangelio prosigue. Ellos se llenaron de alegría al ver al Señor. El encuentro con el resucitado es una experiencia de alegría. A lo largo de toda la Pascua vamos escuchando cómo Jesús se aparece a la gente. Se aparece a las mujeres que van caminando de un lado para otro. Ahí se les aparece. Se les aparece a aquellos peregrinos que van tristes, desilusionados por lo que han visto. Y Jesús los cambia. Se les aparece a los que están encerrados. Se les aparece en el partir el pan. Y la pregunta es, ¿y a mí dónde se me aparece el resucitado? ¿Dónde encuentro a Jesús? Y cuando Jesús se aparece, los envía en misión y les da una tarea a realizar. La alegría. Jesús despierta alegría. La alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Y luego viene y dice Jesús, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Porque todos, todas tenemos una misión. Todos y todas estamos llamados a ser presencia de Jesús en el mundo y liberar a las personas de las barreras del miedo y del desamor. La Compañía de Jesús, los jesuitas, han plantado y formulado una serie de preferencias apostólicas que tienen que ver con ayudar a la gente a encontrarse con Dios, que tiene que ver con caminar con las personas más vulnerables, que tiene que ver con acompañar a los jóvenes y que tiene que ver con el cuidado de la casa común, como nos dice el Papa. Todos tenemos una misión
Y por eso Jesús en el Evangelio nos dice que exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y este es un gesto impresionante. Es la fuerza de la vida. Es Dios actuando en nosotros y es la presencia del Señor que transforma todas las cosas. Y al final, en el Evangelio, aparece la figura de Tomás, Santo Tomás. Era un caso difícil en la comunidad. Tomás andaba desesperanzado y se apartó de la comunidad. Y cuando nos apartamos de la comunidad, las cosas no van bien. Tomás había puesto en marcha un mecanismo de huida, de evasión ante la realidad, y se había encerrado en su cabeza. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y en el costado, no creo, afirmó Tomás. Pero la vida, la belleza y el amor no podemos percibirla solo con la cabeza, sino desde el interior. ¿Cuánto de Tomás hay en cada uno de nosotros? Que dudamos, que no creemos que Dios está presente en nuestra vida. Por eso Jesús, que lo conoce, reacciona y le dice: aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Realmente resulta conmovedor ver cómo Jesús acepta a Tomás tal y como es y le permite introducir la mano en su costado y en sus manos. Y allí superó Tomás todas sus dudas y todas sus desesperanzas. Por eso, ante la cercanía de Jesús, Tomás cae de rodillas y afirma: Señor mío y Dios mío. Tomás da el paso definitivo a la confianza, se abandona a Jesús y se rinde. El tema de la confianza es importante en la vida del cristiano. ¿Cómo está nuestra confianza? En el desarrollo humano, los niños pequeños van confiando en sus padres, en el mundo y en Dios. Y eso se genera a partir de la relación que los niños tienen con la figura paterna y con la figura materna. La confianza es la base de la fe. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Y Tomás, postrado ante Jesús, se convierte en el gran creyente, pronunciando la mejor expresión de fe que aparece en el Evangelio: Señor mío y Dios mío. Y de ahí cambia su vida. Que el Señor resucitado siga estando presente en la vida de cada uno de nosotros. Jesús resucitado trae la paz. Jesús resucitado nos llena de alegría. Y Jesús resucitado nos mueve hacia adelante para seguir transformando este mundo. Pues pidámosle este día que Él nos ayude a llenarnos de alegría y paz y que podamos ser fuentes de alegría y paz para los demás.
Que así sea.